Buenos días, profesor. ¿Estás ocupado? Me gustaría que me ayudaras con algo. Hola, Brian. Bueno, ahora mismo estoy esperando a mis alumnos, pero tengo algunos minutos. Excelente. Sé que si quiero hablar como hablante nativo de español, tengo que practicar mucho. Pero también hay algo realmente importante. Tengo que pensar en español, ¿no? Quiero decir, si quiero hablar español con fluidez, tengo que pensar solo en español. ¿Eso es correcto? Bueno, sí. Es importante pensar en español para hablar español avanzado. Sí, pero esa es la cuestión. Todo el mundo dice que tenemos que pensar en español, pero no dicen cómo hacerlo. Por eso necesito tu ayuda. Necesito que me diga, ¿cómo puedo pensar en español, profesor? Oh, esa es una muy buena pregunta. Y tienes razón. Los profesores normalmente quieren que pienses en español, pero nunca te dicen cómo hacerlo. Muy bien, Brian. Te ayudaré. Primero, sea honesto consigo mismo y responda las siguientes preguntas con sinceridad. Tienes que traducir todo lo que escuchas o dices en tu cabeza en lugar de procesarlo en español. Bueno, deja de hacer eso. No es efectivo para ti. Cuando puedes pensar en español, puedes procesar el lenguaje más rápidamente y participar en conversaciones más fácilmente. Lo primero que tienes que hacer si realmente quieres empezar a pensar en español es rodearte de español. Y eso no significa que tengas que vivir en un país de habla española. Por supuesto que no. Aunque si puedes hacerlo, genial. Puedes hacerlo dándote tiempo todos los días, donde solo escuchas y ves español. Puedes empezar con 5 o 10 minutos cada día y luego pasar a 30 minutos, una hora o más, todo lo que puedas manejar. Hay muchas actividades que puedes realizar para rodearte de español. Por ejemplo, escuche música en español, vea videos en español, películas en español, podcasts. Y no es necesario sentarse a estudiar esas cosas. Puedes reproducir un video mientras cocinas o te duchas. Además, no es necesario que entiendas todo lo que dice el video. Lo importante es sumergirse en el idioma. Rodearte de español es algo muy importante y los estudiantes no lo hacen. He tenido muchos estudiantes que dicen que quieren pensar en español, pero ni siquiera tienen su teléfono celular configurado en español. Mientras hacen esto, puede hacer cualquiera o algunas de las siguientes cosas. Escucha pasivamente. Repite palabras que escuchas o ves. Repetir frases que oyes o ves. La escucha pasiva elimina el estrés y te ayuda a absorber mejor el idioma. La repetición de palabras y frases consigue que actives nuevo vocabulario para que puedas empezar a utilizarlo con fluidez. Al ver y oír únicamente en español, comienzas a alejarte de la traducción y pensar en español. Además, aprenda vocabulario en frases, no en palabras sueltas. Esto ayuda mucho.
Nuestros cerebros son máquinas que combinan patrones y recuerdan cosas puestas en contexto. Si memorizas frases más que solo palabras, podrás responder con alguna expresión. Otra cosa que funciona muy bien es utilizar solo palabras que conozcas. También es importante. Cuando hablan en español, a veces los estudiantes quieren expresar una idea, pero les falta vocabulario. Entonces, van y lo buscan en un diccionario. Esta es una forma de desarrollar vocabulario. Pero no desarrollan fluidez. Una excelente manera de mejorar la fluidez y empezar a pensar en español es utilizar solo palabras que conoces al hablar. ¿Suena sencillo? Sí, es sencillo. Al no tener que luchar con palabras nuevas ni buscar traducciones, puedes concentrarte solo en la fluidez. Además, como estás utilizando palabras que ya conoces, nunca necesitarás traducir. Simplemente practicas usando las palabras que conoces en oraciones y conversaciones. Cuando te encuentras con una idea que quieres expresar, pero te faltan las palabras, debes encontrar la manera de evitarla. Simplemente usando las palabras que conoces o abandona la idea y di algo más. Esto es crucial. He visto a muchos estudiantes con ganas de expresar sus ideas con vocabulario avanzado. Vocabulario que no conocen, pero aún así quieren utilizar. Eso hace que la conversación sea menos fluida. Y no me malinterpretes. No estoy diciendo no aprendas vocabulario avanzado. Por supuesto que no. De hecho, enseñamos palabras y frases avanzadas aquí en este canal. Pero si ya conoces las palabras para dar tu opinión, hazlo. No intentes buscar palabras más complicadas. Otra técnica común para empezar a pensar en español es ver un objeto y decirte la palabra en español. Ves esta imagen de arriba y te dices a ti mismo las palabras que ves y conoces. Por ejemplo, estas son las plantas. Plantas verdes en un hermoso jardín. Me gustaría tener un jardín como este. Nuevamente, no empieces a buscar palabras nuevas. Simplemente di en tu cabeza las palabras que conoces. Puedes hacer esto siempre que tengas 1 o 2 minutos de tiempo muerto. Por ejemplo, cuando estás en una sala de espera, estás esperando tu almuerzo o tal vez simplemente te estás relajando en tu sofá. En lugar de tener una imagen, simplemente miras a tu alrededor y dices en tu cabeza lo que ves. Y todo esto se trata de hablar contigo mismo. Sí, uno de los métodos más útiles para empezar en... Habla contigo mismo todo el tiempo. Lo que sea que estés haciendo, dilo en voz alta. Si puedes, por supuesto. ¿Cómo decir? Eso es un sombrero tonto. Cuando ves a tu vecino en la calle. Al cocinar, necesito 2 huevos. ¿Dónde están? Aquí están. Ahora les pongo un poco de leche. Cuando te duchas, el agua está muy fría. Ojalá esta agua estuviera un poco más caliente. Lo que quieras decir, simplemente dilo. Lo importante es que lo hagas todos los días. Y hay más cosas que puedes hacer para pensar en español, pero mis alumnos están por llegar.
Realmente aprecio su ayuda, maestro. Haré lo que me dijiste que pensara en español. Excelente. Y si quieres más tips para pensar en español, dale me gusta al video y comenta. Que tenga un lindo día. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.